Saludos, abogado Fatsi. Me presento, soy Omar José Morán Ponce del quinto nivel paralelo B. Bueno, pues dentro de la cátedra de Derecho Individual de Trabajo, corresponde lo que es la elección de un tema para continuar con esta actividad que nos corresponde el día de hoy. El tema escogido por mi persona son las utilidades. Estas utilidades son un derecho de los trabajadores, por ende, una obligación de los empleadores en nuestro país. Este derecho que tiene el trabajador se da en proporción al tiempo que lleva a trabajar. Cabe recalcar que esto solo se calcula netamente de forma anual. Es decir, que no es retroactiva, ya que este cálculo se debe de dar mediante una fórmula que la voy a explicar más adelante, y se calcula netamente con las ganancias anuales de una empresa privada, es decir, con fines de lucro. Las contrarias, las empresas sin fines de lucro, como las fundaciones, están exoneradas de pagar estas utilidades a sus trabajadores. Adicional a esto, también se puede decir que los artesanos están exentos de pagar estas utilidades de igual manera. Pues bien, este es un deber de las empresas privadas, como les mencionaba anteriormente. Esto quiere decir que tienen esa obligación de generar utilidades y por ende remunerarlas, dividirlas a los trabajadores. Esto corresponde a un porcentaje de ganancias que se tienen previstas en el año. Estas ganancias lucrativamente se generan. Pues bien, en la siguiente diapositiva tenemos lo que es el acuerdo ministerial, cómo se da, cómo se regula esta utilidad para los trabajadores. Pues bien, hay un acuerdo ministerial. Hablando en temas laborales, claramente en el Ministerio de Trabajo del Ecuador, y este brinda una especie de instructivo, es decir, que determina las directrices que tiene que seguir el empleador para pagar estas utilidades. Eh, Se tiene previsto como última instancia, es decir, antes de que se acabe el mes de marzo, se tiene que dar este proceso por parte de los trabajadores. Pues bien, entonces, en esta especie de instructivo se establece de una mejor manera el derecho a las utilidades que tienen los trabajadores en el Ecuador. Pues bien, esto se regula mediante este acuerdo ministerial. No se regula en la legislación, hablando en temas laborales, dentro del Código de Trabajo en el Ecuador no se regula este tema. Pues bien, ¿por qué en un acuerdo ministerial? Porque en el gobierno de turno de ese entonces se eliminaron estas utilidades que correspondían a los trabajadores en ese entonces. De esta manera se puede regular esta utilidad, en este caso, de forma privada, es decir, con las empresas privadas, para con ello poder brindar este derecho que tienen los trabajadores. Pues bien, ¿qué ocurre con esto que ocurrió en el gobierno de turno? Pues bien, se vulneró el principio de intangibilidad. Es decir, este que nos dice que los derechos laborales son intangibles para los trabajadores. Esto se dio mediante una reforma en el entonces gobierno. Pues bien, vale recalcar que mediante esta figura puede existir el fraude laboral. Pues esto corresponde en cuanto al cálculo de las actividades que a veces se evade porque llega a haber simulación, puede haber de forma ficticia, se puede dar esta falsedad que se lleva con la contabilidad de la empresa.
de ser el caso, ¿no? Pues bien, ahora bien, entrando a lo que corresponde al porcentaje de las utilidades. Esto no es más que el 15% de las ganancias anuales de la empresa privada como tal. Pues bien, este 15% se divide en 10 y 5. El 10% de estas utilidades corresponde a absolutamente a todos los trabajadores de la empresa privada. Y el otro 5% corresponde a los que tienen cargas familiares, si se podría decir así, es decir, esposa o hijos. Los trabajadores que tienen cargas tales como hijos menores, porque vale recalcar, vale aclarar, hijos menores de 18 años, es decir, menores de edad, o cuando sufra discapacidad o cuando tenga la unión de hecho debidamente comprobada. Pues bien, esto es lo que corresponde a las cargas familiares para su distribución de ese 5%. Estas utilidades deben ser firmadas por los empleadores a través de los formularios que les mencionaba anteriormente, brindados por el Ministerio de Trabajo. Este cálculo se genera por año, como les mencionaba, pues bien, para ello se necesita de una fórmula, pero antes vale aclarar que la Constitución de la República del Ecuador prohíbe la tercerización, es decir, ciertas, cierto, se podría decir, cierta vulneración a los derechos de los trabajadores. Pues bien, entrando en la fórmula de cómo se calcula este, estas utilidades de los trabajadores, se necesita de las matemáticas claramente. Existe una fórmula matemática en la que se divide adecuadamente la utilidad para cada trabajador. Pues bien, esto es proporcional a los días que labora el trabajador individualmente hablando y se divide para los días que laboran todos los trabajadores, es decir, el total de los días de los trabajadores en general. Este cálculo no se puede pasar de $1 del total del cálculo de la ganancia anual de la empresa privada porque se consideraría nulo. Pues bien, eso en cuanto a las utilidades de forma concreta y general. Muchas gracias.